bendiga. Amén. Disculpe la dificultad técnica, pero nos gozamos que el Señor nos permite a nosotros una vez más reunirnos por estos medios con el mismo propósito de nosotros reunirnos para agradecerle al Señor, para alabarlo, glorificar su santo y bendito nombre. Nosotros nos sentimos gozosos de que vemos su nombre, de que estén compartiendo con nosotros este estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos hoy siendo un día especial, que tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Virgilio en medio de nosotros. No sé si el hermano Virgilio quisiera saludar a los hermanos que tienen, muchos de los hermanos que conocen. No sé si quiere pasar y saludarlos antes de comenzar el estudio. Buenas tardes, mis hermanos amados. Que el Dios omnipotente derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares, sobre su descendencia. Soy Virgilio Gando, algunos ya me conocían, otros no, solo de nombre y por la voz, por recomendaciones. Soy de República Dominicana, soy miembro de la Iglesia Jehová Dios Proveerá en el sector de Brisa del Este. Mi pastor es Rafael Hernández Sánchez, orgullosamente de tener un pastor que practica la doctrina real y saludable, como nos manda la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, me gozo en estar aquí con ustedes y pedimos al Señor que nos dé la fortaleza, que nos dé la firmeza, la firme decisión sobre todo en cada uno, de poder continuar con esta carrera hasta llegar a la meta final, recibir la corona de la vida. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Muchas gracias. Amén, amén. Nosotros nos sentimos gozosos. Teníamos un tiempo extenso que no habíamos tenido la oportunidad de compartir con el hermano Virgilio y nos sentimos contentos de que esté en medio nuestro en lo que nosotros más disfrutamos, que es nosotros reunirnos con el propósito de honrar al Señor que nos ha salvado. Aunque estemos a la distancia, nosotros adoramos al Señor aquí, donde Él viene, Él también adora al Señor. Y nosotros, aunque estemos a la distancia, estamos conectados en un mismo propósito, en un mismo sentir de adorar al Señor. Nosotros hemos estado llevando este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y la semana pasada nosotros estuvimos estudiando el capítulo 10, donde Pablo habló acerca de que solamente nosotros podemos sostener la justicia por la fe, que la fe no se obtiene por las obras de la ley, sino solamente por la fe. Y habló acerca de la manera de salvarnos mediante la fe. Habló acerca de que si confesamos con nuestra boca, si creemos en nuestro corazón, seremos entonces nosotros salvos. Pero vemos que todo lo que nosotros tenemos de Dios, todos nosotros lo tenemos, lo recibimos mediante la fe, no por nuestra capacidad, no por nuestras buenas obras, sino que lo tenemos nosotros por medio de la fe. También vimos que la fe verdadera es una fe que obra, que no podemos decir nosotros que creemos en el Señor, que el Señor nos ha transformado, que nos ha cambiado y ser la misma persona que éramos antes de recibir al Señor como nuestro Salvador. Que la fe salvadora es una fe que transforma. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. O sea que cuando nosotros decimos que tenemos fe, la fe de nosotros se manifiesta en que nosotros somos una obra distinta. Nosotros ahora nuestro interés primordial es agradar al Señor sobre todas las cosas. Nos reunimos para estudiar su palabra porque queremos saber que Él nos dice mediante su palabra, que no podemos nosotros decir que nosotros somos personas de fe, porque si no buscamos al Señor en su palabra, si no escuchamos la palabra, si no estudiamos la palabra, porque entonces si no estudiamos la palabra, ¿en qué está fundamentada nuestra fe? Estaría en el vacío, sería una fe en la fe. Pero la fe, dice el apóstol Pablo, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que para nosotros nuestra fe se solidifique, para que nuestro caminar con el Señor crezca y nuestra confianza en el Señor crezca, tenemos que vivir en la palabra, estudiar la palabra y aplicar la palabra
a nuestras vidas. Vamos a seguir este estudio de la carta de Pablo a los romanos y hoy vamos a empezar este capítulo 11. Vamos a dar la primera parte de este capítulo 11, estudiar del versículo 1 al versículo 24 con la ayuda de Dios en el día de hoy. Para empezar el estudio vamos a leer los primeros 10 versículos que ya hemos leído anteriormente, o sea, tenemos algún tipo de familiarización con ellos, y me gusta eso porque así hacemos hincapié en lo que estamos estudiando y lo aprovechamos mucho mejor. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por la gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que vamos a empezar este estudio, que tu Espíritu Santo, Dios mío, se manifieste en medio nuestro, Padre Santo, Señor, que sea de tu trono que venga esta palabra que nosotros necesitamos, la palabra que tú tienes para nosotros, que sea una palabra transformadora, que sea una palabra que nos ayude, Padre Santo, a caminar más estrechamente, más cercanamente de ti, Padre Santo, una palabra que fortalezca nuestra fe. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pablo hace una pregunta muy importante. Y la pregunta que hace Pablo no es una pregunta que era solamente relevante en el tiempo que él escribe la carta a los romanos, sino que lamentablemente, aunque Pablo dejó en este capítulo 11 la respuesta de esta pregunta muy clara en su explicación, es una pregunta que todavía es relevante en el día de hoy y algo que ha causado confusión dentro de la iglesia. Y la pregunta que hace Pablo es que si ha desechado Dios a Israel. Para empezar, vamos a contestar clara y llanamente que Dios no ha desechado a Israel. Y lamentablemente, durante la historia de la iglesia, ha sido, aunque el apóstol Pablo aclaró esto en el capítulo 11 de Romanos, ha sido la posición que más predominante en la iglesia desde el siglo II en adelante. Ha sido la posición que más prevalece en la iglesia, donde la iglesia ha adoptado lo que es la posición de Israel y enseña que la iglesia es el Israel de este día, que ya Dios no tiene nada que ver con Israel. Hay muchos predicadores que enseñan eso, que porque los judíos rechazaron al Señor, que ya Dios no tiene nada que ver con Israel, que la promesa futura, que la profecía que tienen que ver con Israel, que ahora le pertenecen a la iglesia. Y Pablo está respondiendo esto porque la iglesia inicialmente, desde el principio, era una iglesia completamente judía. Nosotros vemos que los discípulos del Señor fueron todos judíos, no solamente los 12, sino los que los seguían a todas partes. Los 120 que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés eran judíos. Aquellos 3,000 que recibieron al Señor aquel día de Pentecostés también eran judíos. O sea que al principio toda la iglesia
era total y completamente judía. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, que esas 3,000 personas que recibieron a Cristo como su Salvador, que creyeron en el mensaje de la palabra, que creyeron que el Mesías había llegado, que había muerto y que vendría otra vez, fueron a través de todas las diferentes ciudades del Imperio Romano. Los gentiles comenzaron a recibir la palabra de Dios, comenzaron a creer, de tal manera que cuando Pablo entonces escribe esta carta a los romanos, la iglesia de Roma inicialmente era judía, pero ahora se había convertido en una iglesia que era mayormente gentil. Y entonces, cuando la iglesia comenzó a ser mayormente gentil, comienza entonces el gentil a ver a los judíos como miraba la sierva de Sara, Agar. Como Agar entonces miraba a Sara con desprecio. Y esas cosas sucedían, y Pablo está tratando de aclarar esto en la mente de los cristianos en las diferentes iglesias, que ahora el cristianismo se ha vuelto algo en este tiempo que es mayormente gentil en las iglesias que están fuera de Jerusalén. Y por eso Pablo le está entonces reenfatizando que Dios no ha desechado a Israel. Esta es una falsa enseñanza, una falsa doctrina que lamentablemente la posición doctrinal en la mayoría de las iglesias cristianas ha sido esto desde el siglo XII en adelante, de la iglesia católica en adelante, de la reforma en adelante. Todos han tenido esta posición, y esta es una doctrina que es conocida y la podemos señalar, y si quieren buscar información de ella, se conoce como la teología del reemplazo. Y este tipo de teología ha llevado a que exista odio en contra de Israel aún dentro de la iglesia. ¿Cuántos han escuchado comentarios despectivos en contra de los judíos, en contra de lo que ellos le hicieron a Cristo? Muchas veces la gente se hace exento de lo que pasó el Señor Jesucristo y dice, no, porque fueron los judíos que le hicieron eso a Cristo. Déjeme decirte que eso no fueron los judíos, que lo que le pasó al Señor, que la muerte que Él murió, que el sufrimiento que Él tuvo en el proceso al Calvario, Él lo hizo por ti y por mí. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia católica, esa fue la posición de ellos. Pero no cambió solamente, no fue la iglesia católica, sino que esa fue la posición oficial de la iglesia, de la reforma. Todavía cuando nosotros vemos la historia de Martín Lutero inicialmente empezó siendo amigable acerca de los judíos, siendo liviano acerca de los judíos y presentándole el mensaje a los judíos. Pero cuando los judíos rechazaron su mensaje, Martín Lutero, quien es un héroe de la Reforma, quien es un héroe cristiano, quien dio a conocer el Evangelio, quien se opuso al dominio de la Iglesia Católica, Martín Lutero se convirtió luego entonces en una persona completamente antisemita. Una persona que escribió acerca de quemar las casas de los judíos. Una persona que escribió acerca de maltratar y hacerle daño a los judíos. Y mucha de esa información doctrinal que se enseñaba fueron algunos puntos que se usaron cuando en Europa hubo un exterminio en contra de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que el mismo Hitler, parte de la literatura que usaba era literatura eclesiástica. Literatura eclesiástica no solamente católica, sino literatura eclesiástica luterana, que apoyaba parte de los actos que él hizo en la Segunda Guerra Mundial, donde él exterminó alrededor de 6 millones de judíos en campos de concentración. Vemos que esta es una doctrina de odio, es una doctrina peligrosa, pero sobre todas las cosas Pablo nos va a explicar que es una doctrina no bíblica, que ese no es el plan de Dios. Esta interpretación es una interpretación peligrosa, es una interpretación que no nos permite a nosotros entender el plan de Dios para el futuro. No es posible uno ver el futuro, ver el fin de los tiempos, ver el Apocalipsis, cuando uno no entiende cuál es el plan de Dios para Israel, cuando uno trata de reemplazar a Israel por la iglesia. Aquellos que quieren reemplazar a Israel por la iglesia, cuando leen el Apocalipsis, entonces para
lograr hacer que la Biblia se acomode a su doctrina, lo que hacen entonces es que ellos creen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Que eso viene directamente de esa doctrina, de la doctrina del reemplazo. Nosotros estaremos tocando más profundamente acerca de cuál es el plan futuro de Dios para Israel y el plan futuro de Dios para la iglesia en el fin de los tiempos. La próxima semana, cuando estaremos estudiando del versículo 25 en adelante, donde Pablo lo especifica muy detallada y claramente. Pero en esta semana vamos a ver cómo Pablo responde a esta pregunta. Como dijimos al principio, la iglesia era mayormente judía. La iglesia fue siendo transformada. Los gentiles tenían un sentimiento de celo y de odio en contra de los judíos, el que Pablo está tratando de responder. Y durante la historia de Israel personas con poder han tratado de destruir a Israel y no han podido destruir a Israel. Y eso ha continuado hasta el día de hoy. En el día de hoy nosotros vemos, por ejemplo, las noticias. Vemos las instituciones que se hicieron para traer paz en el mundo, como las Naciones Unidas, que se levanta en contra de Israel, que pronuncia juicio en contra de Israel. Vemos todos los pueblos vecinos de Israel que su propósito principal es exterminar a Israel. Ellos no ocultan cuál es su propósito, pero no van a poder exterminar a Israel, no van a poder destruir a Israel, porque como dijo el salmista en el Salmo 121, no se adormecerá aquel que guarda a Israel. Yo escuché a alguien explicando esto en una ocasión y decía que aquel que quiera destruir a Israel, que deje de invertir en armas para atacar directamente a Israel. Que si quiere destruir a Israel, que debiera agarrar y tratar de destruir la luna, que tratara de destruir las estrellas, porque tal vez tuviera mejor éxito tratando de destruir la luna, los astros, las estrellas, porque la Biblia promete en Jeremías capítulo 31, versículos 35 y 36, dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Sus enemigos no van a poder acabar con Israel. Siempre habrá un remanente de Dios en Israel. Israel ha sido de importancia y nosotros vemos la mano de Dios. Aún ellos habiéndose alejado de Dios, nosotros vemos la mano de Dios dándole relevancia mundial, dándole importancia mundial. Un país tan pequeño, pero siendo el país más importante, siendo el único país que tiene promesa de que va a sobrevivir. Nosotros vemos que Israel es el centro geográfico del mundo. Algunos han llamado a Israel el ombligo del planeta, el ombligo de los continentes, porque allí se unen tres continentes: el continente europeo, el continente africano y el continente asiático. También Israel es el centro espiritual del mundo. La figura más importante en la historia del mundo, nuestro Señor Jesucristo, nació en Israel, nació en Belén, se crió en Israel, anduvo y caminó en las calles de Israel, fue crucificado en Israel, resucitó en Israel, tuvo apariciones después de haber resucitado en Israel y dice que regresará de nuevo a Israel en el monte de los olivos, donde él pondrá sus pies. O sea que es de importancia. Dice también que Israel es el centro profético de la Biblia. Israel es el corazón de la profecía bíblica. Intentar entender la profecía bíblica sin entender el papel que le corresponde a Israel es imposible. Como dijimos, no se pueden entender los eventos del Apocalipsis del capítulo 4 en adelante si nosotros confundimos a Israel con la iglesia. Israel es el lugar donde sucederán los eventos finales, donde la Biblia nos habla de diferentes batallas como la batalla de Armagedón. O sea que es un evento muy importante para un lugar profético y un pueblo profético de mucha importancia. Israel es el centro también de la paz.
Sabemos que sabemos que la Biblia nos promete que un día vendrá paz sobre la tierra. Pero la paz no puede venir a la tierra hasta que exista paz en Israel. Amén. No podrá haber paz en la tierra hasta que haya paz en Israel. Incluso la Biblia nos exhorta, nos dice que debemos orar por la paz de Jerusalén. Y no habrá paz en el planeta hasta que haya paz en Israel. Y no habrá paz en Israel hasta que regrese el príncipe de paz a gobernar sobre Israel. Que regrese el príncipe de paz. La Biblia nos habla que el Señor regresará y que gobernará el mundo desde Israel, y que los reyes del mundo y los gobernantes del mundo irán de todo el mundo a rendirle tributo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros esperamos ese día. Ese será el día en que habrá paz en el universo. Hasta que esto no suceda, no habrá paz en el universo. Hay muchas personas que han tratado de traer paz a esa región en el mundo. Vemos que las noticias nos inundan del día a día con los conflictos que hay en el mundo, que están sucediendo en ese lugar. Los últimos 6, 7 presidentes, desde que yo estoy viendo noticias, todos han estado haciendo esfuerzos. El presidente de los Estados Unidos ha estado haciendo esfuerzos para tratar de lograr paz en Israel. Pero no habrá paz en Israel hasta que venga el príncipe de paz. Amén. Y así como Dios ha cumplido las profecías que dio anteriormente acerca de Israel, las profecías que dio desde su nacimiento cuando llamó a Abraham y le dijo a Abraham que su descendencia entraría en un lugar donde duraría allí 400 años y serían maltratados y serían esclavizados, pero que Dios los sacaría de aquel lugar con mano fuerte. Toda la profecía que Dios ha dado acerca de Israel se ha cumplido. La profecía que dio acerca de su hijo se han cumplido, que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que saldría a Egipto, que moriría, que resucitaría. Todas las profecías se han cumplido, y así como se han cumplido las profecías que Él dio, así se van a cumplir las que no se han cumplido todavía. Es con certeza, con seguridad que podemos decir que aquellas profecías que no se han cumplido en relación a Israel también se van a cumplir en el futuro, porque la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra, aunque el enemigo se oponga. Yo soy de la opinión que gran parte de la oposición que existe en contra de Israel, que ese esfuerzo de tratar de destruir a Israel desde su comienzo, que no es otra cosa más que el enemigo tratando de hacer que la palabra de Dios no se cumpla. Pero son esfuerzos inútiles del enemigo, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Siempre se va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios no ha desechado a Israel. Yo soy alguien que piensa que parte de lo que está ocurriendo en Israel nos da a nosotros indicación del tiempo en el cual a nosotros nos ha tocado vivir. Yo soy de los que piensa que la posición de Israel en el mundo de hoy nos da a nosotros la indicación de que el momento de que nosotros esperamos del retorno del Señor Jesucristo por su iglesia, ese momento está por venir. Porque, ¿qué sucede? El lugar que Israel está ocupando en este momento desde 1948, cuando ellos regresaron a su tierra, cuando ellos se declararon como nación y se hicieron un estado soberano. Eso nos deja saber a nosotros que el lugar que la Biblia nos habla acerca de Israel al final de los tiempos, ellos están en el lugar que a ellos les corresponde. Parte del problema que nosotros vemos en la teología antigua, los reformadores y todas esas personas, es que ellos veían que Israel existiera. Ellos veían en que el hebreo se volviera a hablar como una imposibilidad. Eso es algo increíble. Creemos en Dios, creemos en la palabra de Dios, pero Dios dice algo que yo no lo puedo ver con mis ojos, algo que es imposible, y porque es imposible yo no lo creo. Y de ahí surge entonces esta doctrina, esta teología del reemplazo de personas brillantes, personas inteligentes, personas que han contribuido mucho en el cristianismo, pero lamentablemente ellos no podían ver el renacimiento de Israel como una posibilidad, y por eso trataron de reemplazar a Israel
con la iglesia, pero sabemos que el regreso del Señor Jesucristo por la iglesia está pronto, porque sabemos que Israel está en el lugar que ellos van a estar al fin de los tiempos, cuando la Biblia habla acerca de los desastres que vendrán sobre el mundo. Dios, como dijimos, no ha desechado a Israel. Y Pablo se ofrece a él mismo como evidencia acerca de lo que le ha sucedido a él, acerca del encuentro que él tuvo con el Señor. Pablo, siendo un judío celoso, un judío que andaba persiguiendo a la iglesia, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo y fue convencido, fue cambiado y fue llevado a la fe salvadora del Señor. Y dice Pablo, porque también yo soy israelita. No dice también yo soy episcopal, también yo soy metodista. No, específicamente yo soy israelita. No está diciendo, no está dando sus credenciales de la iglesia, está dando sus credenciales étnicas como judío. Y va más allá, dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y está diciendo, haciendo inferencia de que así como él era celoso en su perseguimiento de la iglesia, celoso por la ley, celoso por la herencia judía, Dios lo encontró, Dios lo tumbó al suelo y lo llevó a la fe salvadora de Cristo. Fue vencido por la gloria de Dios, y pronto la iglesia será levantada y vendrá sobre la tierra tribulación, de acuerdo a como la Biblia dice, que no ha visto en el mundo ni habrá jamás. Y cuando la iglesia sea quitada, que venga esa tribulación que dice la palabra que viene sobre el mundo. Sucederá sobre Israel lo que sucedió con el apóstol Pablo, que fue derribado al suelo, pero cuando estuvo en el suelo miró hacia arriba, como dice el salmista. Y el Señor Jesucristo se presentó ante él y se identificó. Cuando Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y así sucederá con Israel. Cuando ellos estén entre la espada y la pared, ellos mirarán a aquel, vendrá el Señor, clamarán al Señor. Y Zacarías capítulo 12, versículos 9 y 10, dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. No está hablando específicamente, no está diciendo sobre la casa de los testigos de Jehová, no está hablando acerca de sobre Missouri, sobre Tennessee, no. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aleluya. Dios no ha desechado a Israel. Esta profecía fue siglos antes de la crucifixión del Señor, pero nos da con detalles no solamente la crucifixión del Señor cuando fue traspasado, sino que nos dice cuál será la respuesta de Israel cuando Él se presente como su Salvador, como aquel que lo librará de todos los pueblos que se han levantado en su contra. Lo mirarán aquel que traspasaron y se lamentarán y lo reconocerán como su Mesías. Gloria sea el nombre del Señor. Otra prueba que Dios no ha terminado con Israel es su cuidado para preservar a la nación de Israel a través de los siglos, como hablamos desde Abraham en Egipto. Todas las amenazas que sufrieron en el camino, la nube de día y el fuego de noche, todo lo que el Señor ha hecho a través de la historia, las amenazas que se han encontrado en el libro de Esther. Nosotros vemos a Amán, pero a través de toda esa historia siempre han tenido amenazas. Sin embargo, el Señor los ha protegido, el Señor los ha cuidado. Pablo da el ejemplo de Elías. Elías, siendo profeta de Israel, se encontraba solo. Él pensaba que era el único que le servía al Señor. Los profetas, tu pueblo, Israel ha matado a los profetas, ha exterminado a todos los que le llevan tu palabra. Él pensaba que estaba solo, pero el Señor le dijo, no estás solo. Hay 7,000 que no han doblado en rodillas sobre Baal, pero vemos ante Baal, vemos la presencia, vemos la presencia del Señor preservando siempre un remanente fiel, un remanente que le sirve en Israel.
Dios siempre tiene ese remanente fiel. Otra prueba que para mí es convincente son las contribuciones hechas por los judíos a la humanidad. Las contribuciones, los judíos representan aproximadamente 0.02 total de la población mundial. Sin embargo, cuando vemos acerca de los premios, los reconocimientos de invención en ciencia, medicina y tecnología, los judíos ocupan acerca de 20% de los premios que se han otorgado para personas por contribución de medicina, de tecnología, de cosas que han ayudado a la humanidad a alargar la vida, a conocer acerca de la ciencia. Vamos a nombrar algunas de estas contribuciones de los judíos. La vacuna contra el polio fue desarrollada por Jonas Salk, que llevó a la erradicación generalizada del polio. Ernst Schein fue una figura clave en el desarrollo del primer antibiótico efectivo, la penicilina. También Paul Soule fue el pionero en tratar con los marcapasos y el desfibrilador. Estos dispositivos son dispositivos que salvan vidas para regular los latidos del corazón. La ingeniería genética, el primero que trató con ADN también fue un judío, Paul Berg. Trató con el ADN recombinante y fue un paso muy crítico en ese campo en particular. También antes de que Karl Lassiter revolucionara las transfusiones de sangre, había muchos problemas porque no se distinguían los diferentes tipos de grupos sanguíneos. Pero un judío fue que descubrió las diferencias entre los grupos sanguíneos, ayudando a que las transfusiones de sangre fueran más efectivas. Así, y esos son parte de la medicina, pero hay un montón de diferentes ejemplos. Google, por ejemplo, que todos utilizamos, fue hecho también por estudiantes judíos, y así mucho más. John Adams, quien fue el segundo presidente de los Estados Unidos, dijo una frase, y esta frase la dijo mucho antes de todas las contribuciones que mencioné acerca de la medicina, la ciencia, la tecnología, pero se entiende que a través de toda la historia los judíos han estado contribuyendo al progreso de la humanidad. Y el segundo presidente de los Estados Unidos dijo: insistiré en que los hebreos han hecho más por civilizar a los hombres que cualquier otra nación. Si fuera ateo y creyera en un destino eterno ciego, aún así creería que el destino ha ordenado a los judíos a ser el instrumento más esencial para civilizar a las naciones. Creería que el azar, él está haciendo un ejemplo, si fuera ateo, creería que el azar ha ordenado que los judíos preserven y propaguen a toda la humanidad la doctrina de un soberano, supremo, inteligente, sabio y todopoderoso del universo, en referencia al Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Amén. Esta es una evidencia de que la mano de Dios ha estado con los judíos, ha estado con la descendencia de Abraham, haciendo cumplir sus promesas a Abraham, que bendeciría a su descendencia, que serían de bendición a todas las naciones. Nosotros, así como la descendencia de Abraham alejada de Dios ha bendecido a las naciones, tenemos una responsabilidad aún mayor de nosotros ser bendición a las naciones. Nosotros hemos sido encargados por el Señor Jesucristo de llevar este evangelio, este mensaje glorioso de salvación, de que en Cristo hay salvación, hay perdón de pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Eso se nos ha encomendado a nosotros, a llevar este mensaje glorioso, ese mensaje que ha cambiado nuestra vida, que ha transformado nuestra vida. Hemos sido encomendados a dárselo a otra persona. Hemos sido encomendados a no callar lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos escuchado, lo que a nosotros nos ha pasado, que Cristo nos tomó, nos lavó, nos limpió, nos perdonó, nos dio promesas eternas. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos sido encomendados a llevar este mensaje, como dice aquella alabanza que dice: si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor. Amén. Que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús, y por la fe Él me salvó. Amén. Yo sé que he sido salvo
no debo avergonzarme de confesar a Cristo como mi Salvador, las grandes maravillas que obró mi Redentor, que siendo yo un perdido, Él me salvó. Ese es el mensaje que nosotros hemos sido encomendados a llevar a todo aquel que no conoce la verdad, para que también conozca la verdad y comparta la promesa que nosotros tenemos. Dice el versículo 11 en adelante: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Aleluya. El plan de Dios fue traer al Mesías, al Señor, por medio de Israel, sabiendo que Israel lo rechazaría, que no lo aceptaría. Lo que sucedió con el Señor cuando Él vino al mundo no fue una sorpresa. Era el plan de Dios. Él conocía cuál iba a ser la reacción de las personas que Él vino a rescatar, a salvar. Pero Dios, en su misericordia, dice que ha planeado entonces llamarlo a celo, para que por la aceptación de los gentiles al Mesías de Israel, llamarlo a ellos a celo. Yo escuché a alguien hacer una comparación acerca del celo de los gentiles causando a Israel, y él hablaba acerca de la relación que tiene con sus dos nietos. Tiene un nieto que era mayor y tuvo un nieto que tenía poca edad, tenía 2 años, y el nieto mayor tenía alrededor de 5 años. El nieto mayor estaba acostumbrado a tener toda la atención y no necesariamente valoraba la atención del abuelo cuando iba a visitarlo. Y él, dándose cuenta de eso, si quería tener la atención del nieto mayor, él se iba entonces a jugar con el nieto menor. Y lo único que tenía que hacer era dedicarle tiempo al nieto menor, comenzar un juego con el nieto menor, para que el nieto mayor entonces soltara todo lo que estaba haciendo y le volviera a prestar atención. Y decía que por nuestro comportamiento, por lo que Dios ha hecho por nosotros, por la manera en que nosotros nos comportamos, por el gozo que nosotros llevamos a través del mundo con las buenas nuevas de salvación, que eso Dios nos ha dado a nosotros para llevar a celos al pueblo judío. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Este plan de Dios incluye el cumplimiento a las promesas de Abraham, como dijimos, que le dijo a Abraham que bendeciré a los que te bendijeren. Si Dios cumple la promesa a Abraham de bendecir a los gentiles también y salvar también a los gentiles, también cumplirá la promesa que nosotros estaremos viendo de la salvación de Israel al fin de los días. Dice el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y esa es la promesa de Dios a los judíos. Ellos regresarán al Señor, ellos buscarán del Señor, y el Señor se manifestará, el Señor los salvará, y ellos creerán en Él y mirarán a aquel a quien ellos traspasaron y se lamentarán. El plan de Dios, aunque ellos estén alejados de Dios, aunque aparente ser una imposibilidad, el plan de Dios no fallará. El plan de Dios se va a cumplir. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas,
para que yo fuese injertado. Cuando los judíos hacían el pan, preparaban el pan, ellos tomaban una pequeña porción y la daban a ofrenda a Dios, y les daba de simbolismo, de significado, que el resto del pan era santo, era sagrado, que todo el pan era sagrado, era santo. Lo mismo sucede con la raíz del olivo. Si algunas ramas son arrancadas, no quiere decir, para que sean injertadas ramas silvestres, no quiere decir que eso cambia la estructura de la raíz. La estructura de la raíz sigue siendo igual. Las ramas que son injertadas a la raíz no le dan vida a la raíz, sino que la raíz le da vida a las ramas que son injertadas en la raíz, no al revés. O sea que, y esto lo está hablando en relación a los gentiles, la raíz sigue siendo igual. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor no ha cambiado. Dice, las promesas iniciales a Abraham, como dijimos, a los patriarcas no han cambiado, siguen vigentes. Es la raíz del olivo. No importa los cambios que se hagan, no importa que han sido separados por un tiempo, que han sido cortados por un tiempo. Y dice que si su separación fue de bendición, ¿cuán más será la bendición cuando sean vueltos a ser injertos de nuevo en la raíz? Y le dice, tú no sustentas a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pablo dice el versículo 20 al 22, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensevervezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Pablo explica que las ramas que fueron cortadas porque por su incredulidad. La razón por la que Israel ha visto el juicio de Dios es por su incredulidad. Los gentiles hemos sido injertados por nuestras buenas obras. Hemos sido injertados porque éramos mejorcitos, no. Hemos sido injertados porque escuchando el mensaje glorioso del Evangelio hemos creído. Hemos sido injertados por la fe. Debido a que nosotros no podemos ser arrogantes porque hemos recibido el mensaje, porque no era que fuimos mejores, no era que hicimos algo por merecérnoslos, sino que la bendición la hemos tenido por la gracia de Dios, el regalo de Dios que nos ha dado, y lo hemos recibido porque nos hemos aferrado al regalo de Dios por medio de la fe. La fe es el instrumento que hace al creyente que pueda permanecer en pie. Pero si el creyente deja de ser creyente, deja de creer, el creyente también, así como le sucedió a Israel, puede ser cortado también. La fe anula cualquier mérito que nosotros queramos clamar, algún mérito personal, sino que la fe es un don de Dios. La fe es en la obra que Dios ha hecho por nosotros, y solamente permaneciendo en la fe nosotros podemos permanecer siendo parte de la raíz del olivo del Señor. Si no, de lo contrario, también seremos cortados. Dice el versículo 23 y 24, y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados. ¿Por qué? Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y esto es la raíz de por qué la gente no cree, por lo que los teólogos antiguos rechazaron la existencia y los planes futuros de Israel, porque ellos no creyeron en el poder de Dios para que ellos puedan volver a ser injertados. No creyeron porque lo vieron como una imposibilidad.
No creyeron porque es una imposibilidad el que un pueblo sea esparcido a través del mundo, que la lengua se convierte en una lengua muerta y después regresen siglos más tarde al lugar de donde ellos habían salido y aquella lengua muerta vuelva a resurgir. Es una imposibilidad humanamente hablando, pero lo que es imposible para el hombre es fácil para Dios. No es difícil, no es imposible. Y eso es lo que ha sucedido con la nación de Israel, con el pueblo judío. Yo soy de los que piensa que el regreso de Israel a su nación, a su lugar, es en preparación para lo que sucederá al fin de los tiempos, para el escenario que se prepara, donde la Biblia, cuando habla acerca del fin de los tiempos, cuando habla acerca de Israel, habla de Israel en su lugar, habla de Israel en su nación, habla específicamente de Jerusalén. O sea que Dios está preparando el escenario para lo que sucederá al fin de los días, al fin de los tiempos. Y si queremos seguir escuchando acerca de lo que sucederá al fin de los tiempos, vamos a seguir este estudio de la palabra de Dios. La semana que viene vamos a estar viendo del versículo 25 en adelante, donde nosotros estaremos viendo cuál es la promesa de Dios al fin de los tiempos para la iglesia, para nosotros. Y vamos a ver cuáles son las promesas que Dios tiene al fin de los tiempos para Israel. Y yo les quiero decir que son promesas gloriosas. La iglesia va a ser quitada, la iglesia no va a pasar por lo que la Biblia habla acerca de la tribulación, pero aquel avivamiento que muchos esperan en el día de hoy, aquel avivamiento sucederá durante la gran tribulación, en medio de la persecución de Israel. La Biblia nos habla acerca de que habrá 144,000 evangelistas judíos predicando el evangelio de salvación. Imagínense usted, 144,000 apóstol Pablo por todo predicando el evangelio. Y no dice que van a haber 12,000 metodistas, episcopales, 12,000 iglesias de Dios. No. Van a ser 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Benjamín, de las tribus de Israel. Entonces no podemos decir que cuando en la Biblia nos habla de los eventos de la gran tribulación, se está refiriendo a la iglesia, sino que está hablando de eventos específicos que son diseñados, que son permitidos por el Señor para la salvación de Israel. Es lo que llama la Biblia la angustia de Jacob, pero vamos a seguir tratando con esto la próxima semana, así que invitamos a las personas que han estado compartiendo con nosotros a que estén con nosotros la próxima semana compartiendo el estudio de la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando del versículo 25 al final de este capítulo 11 de Romanos. Dios les bendiga.